Muy buenos días, querida iglesia. Hoy continúo con ustedes en esta mañana. Le doy gracias a Dios porque puedo compartir la preciosa palabra de Dios. Quiero que por un momento, antes de iniciar, puedas tomar la mano de tu hermano, puedas tomar la mano de tu padre, de tu esposa, de tu esposo, y juntos vamos a orarle a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque en esta mañana vamos a recibir tu palabra. Señor, bendice a cada uno, Señor, de aquellos que están escuchando esta palabra. Bendice a aquel que está de ánimo caído. Bendice a aquel, Señor, oh Dios, que siente que no puede más. Bendice, Señor, aquel que está allí, Señor, con un corazón dispuesto para recibir tu palabra, Señor. Bendigo a tu iglesia. Como dice tu palabra, Señor, y el salmista lo decía, Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Sé, Señor, que tú estás en cada hogar, en cada familia, Señor. Allí estás tú, Señor, tu presencia está, Señor. Así como está conmigo en estos momentos, también tú estás allí con ellos. Tú eres el Dios omnipresente, el Dios todopoderoso. Y te pido que abraces a cada familia, Señor, en estos momentos. Te doy gracias, Señor, por tu amor eterno. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, querida iglesia, qué bonito es que podamos orar y que podamos compartir y recibir ese abrazo desde la distancia. Los amo con todo mi corazón y siempre estoy dispuesta a dar la palabra de Dios con mucho cariño para ustedes. Quiero continuar con el tema que inicié el domingo pasado. Y lo he titulado esta segunda parte, emociones mal conducidas, colapso total. Y quiero que meditemos acerca de esta palabra. Tomé el domingo pasado un texto en Proverbios 16:32 y quiero que lo recordemos en estos momentos. Dice la palabra en Proverbios 16:32: mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Dos palabras o dos frases: lento para la ira, domina su espíritu. Aquí en Proverbios 16 resalta estas dos frases: lento para la ira y que domina su espíritu. Es mejor que todopoderoso, es mejor que aquel que toma una ciudad. Meditemos acerca de esto. Y quiero entregarles hoy otro texto en el cual he centrado esta enseñanza. Y quiero que busquen en Primera de Pedro 1:13. Dice la palabra de Dios: por eso estén listos para actuar con inteligencia y tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en lo que se les dará cuando Jesucristo regrese. Permítame, les leo este mismo texto en dos versiones más para ampliar el conocimiento de este texto. Dice también la palabra: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Dice en otra versión: por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén listos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibieron. Queridos, este texto habla de lo siguiente: preparen su mente y ejerciten el dominio propio o ejerciten el control propio. Preparen su mente para la acción. ¿Cómo preparamos la mente para la acción? Sería la pregunta. El domingo pasado les decía que la utilidad de las emociones es provocar el impulso para actuar. Nosotros tenemos un sentimiento y ese sentimiento nos lleva a tener un impulso, una emoción que nos lleva a actuar. Esa es la manera como los sentimientos y las emociones trabajan en conjunto. Y quiero resaltar lo que el apóstol Pedro nos enseña.
Él nos da este consejo que debemos tomarlo. Preparen su mente para actuar. O sea, ese impulso para actuar, prepare de antemano su mente. Yo lo he llamado inteligencia emocional, aunque esta tiene otros aspectos importantes, pero en resumen, nosotros debemos pensar para actuar. Esos impulsos, esas emociones tienen que ser conducidas por nuestra mente de antemano. Debemos ser personas reflexivas que analizamos antes. Esto es un proceso, no es tan fácil. Los procesos a veces son largos. Y bueno, el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Yo conozco dos personajes que usted también conoce y están en la Biblia. Fueron dos reyes muy importantes para el pueblo de Israel y ellos nos siguen hablando. Fueron dos personajes que estaban muy cercanos el uno del otro. El uno se llamó Saúl, el primer rey de Israel, y el segundo se llamó David, el rey David, el salmista. Ambos fueron reyes de Israel, muy cercanos. Y hoy quiero mostrarles la vida de ellos, pero no quiero mostrarles como si fuera una telenovela, donde un personaje es extremadamente malo y el otro es muy bueno. No, la Biblia nos muestra la humanidad de estos personajes, algunas veces muy bondadosos, estables, equilibrados, pero en otras ocasiones muy impulsivos y emotivos, y se dejaron llevar por sus sentimientos, por sus emociones. Y nosotros aprendemos de ellos y seguimos aprendiendo, porque la palabra es tan eficaz y pienso que es el mejor libro. Tú puedes leer muchos libros, o usted puede leer muchos libros, por ejemplo a Daniel Kahneman, que es una persona que escribió acerca de las emociones, de la inteligencia emocional, y es un bestseller. Y usted puede leer muchos libros que le pueden ayudar a cómo canalizar sus pensamientos, cómo conducirse de manera correcta. Pero yo le digo, la palabra de Dios es el libro por excelencia. Allí el Señor nos enseña, el que tiene toda la sabiduría, aquel que puede conducir a su pueblo de una manera correcta, el que tiene todo el poder, el que conoce nuestros pensamientos, el que sabe cómo está nuestro corazón. Él es un experto. La palabra de Dios es el mejor libro que tú puedes tener en tu casa, pero no solamente tenerlo como un adorno, no solamente tenerlo como un altar. Lo más importante es que esa palabra preciosa cambie nuestra manera de conducirnos aquí en la tierra. Porque Dios nos habla acerca de esto, porque es importante que nosotros podamos tener una madurez espiritual, una madurez que nos lleve a analizar nuestras emociones, que nos permita reflexionar acerca de nuestros pensamientos, y que a través de esta introspección podamos llevarlo al espejo que es la palabra, y podamos corregirnos a nosotros mismos, pensar para actuar. Esto forma parte de lo que la palabra nos enseña, pensar para actuar. Dejarnos llevar por el Espíritu Santo, que Él controle nuestro corazón. No es fácil, como les decía, es un proceso, y los procesos a veces no son tan cortos. Sentir, por ejemplo, la emoción de la tristeza es normal, porque Dios lo hizo. Yo se los enseñaba. Y tener ese sentimiento, pero canalizarlo a través del Espíritu Santo, para no llegar a una depresión, a una tristeza larga. Esto es lo que la Biblia nos muestra. Sentir ira es normal, pero la palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis. Los sentimientos fueron dados por Dios, porque somos hechos a imagen de nuestro buen Padre Dios. Así que tranquilícese. Pero a través de la palabra de Dios, Él nos muestra
a través de estos personajes, cuánto ellos se equivocaron cuando no cumplieron, cuando no obedecieron a la palabra de Dios, cuando no fueron introspectivos, cuando no analizaron sus pensamientos. Cada uno de ellos cometieron equivocaciones, como usted o como yo. La Biblia nos lo muestra y nos muestra su humanidad. Pero algo interesante es que cada uno de esos personajes tuvieron actitudes diferentes que los condujeron, o ellos llegaron a producir en sus vidas efectos diferentes. Y esto es lo que yo quiero analizar a través de la vida de David, a través de la vida del rey Saúl, para que podamos aprender. O quizás nos vamos a identificar con alguna de esas vivencias de ellos. Como les dije, no se trata de presentarlos al rey David como un personaje demasiado bueno que no se equivocó, porque a mí la Biblia me muestra que este personaje se equivocó, pero aprendió y tuvo una actitud diferente a la actitud que tuvo el rey Saúl cuando también cometió errores. Y quiero iniciar con el rey Saúl porque fue un personaje, pero la palabra de Dios me muestra que este personaje fue muy inseguro. Él tenía una baja autoestima. Él necesitaba de la aprobación de los demás. En las primeras apariencias, o cuando estaba allí con el profeta Samuel, Dios le habla al profeta y le dice: te voy a mostrar al rey de Israel. Dice la palabra en 1 Samuel 9:16. Permítame leerles. Dice: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Esas fueron las palabras de Dios para el profeta Samuel. Aquí nos damos cuenta que Dios tenía un propósito con Saúl. Tenía dos propósitos o dos objetivos claros en la vida de Saúl. El primero fue que él había escuchado el clamor del pueblo de Israel, porque ellos estaban siendo sometidos a los filisteos, y él escuchó el clamor de su pueblo porque amaba y ama al pueblo de Israel. Y como segundo, él lo manifestó y le dijo al profeta: él salvará al pueblo de Israel, lo salvará del dominio de los filisteos. Eran propósitos grandes en la vida del rey Saúl, y Dios lo había designado para esto. También la palabra me muestra que Saúl era de buen parecer. Esto era algo a su favor, era un hombre alto, pero también fue hijo de Cis, un hombre valeroso, dice la palabra, de la tribu de Benjamín. Tenía procedencia de un hombre valiente, tenía una escuela que venía de su padre Cis, y él sabía guerrear. Él era un guerrero porque había sido entrenado en la escuela de su padre. Y el profeta, en medio de ese conocimiento, porque Dios se lo había manifestado de antemano al profeta Samuel, él le expresa una palabra, y es una palabra para reflexionar. Si a mí me llegan a decir una palabra de esta calidad, levanta mi ánimo, me impulsa para continuar ese caminar al cual el Señor me ha llamado. Dice 1 Samuel 9:20 en la segunda parte, esta palabra que le dio el profeta a Saúl: ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre?
Es una palabra que nos llena de ánimos. Como le decía y les reitero, si la llego a escuchar y el Señor me la llega a decir, yo tomo ánimo para continuar. Pero mira cómo responde Saúl. En el versículo 21, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me ha dicho cosas semejantes? La manera como se expresa Saúl nos muestra que el autoconcepto que Saúl tenía era: yo soy el más pequeño de los pequeños. De la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de todas las tribus, yo soy de la familia más pequeña de la tribu de Benjamín, el más pequeño de todos los pequeños. ¡Qué autoconcepto! Bravo, ¿no? Cuidado, iglesia. Cuidado, usted que me está escuchando. El autoconcepto que tenemos puede marcar una vida para bien o para mal. Aquí se definen nuestros propósitos, aquellos que nos hemos trazado, aquellas metas. Depende mucho de ese autoconcepto. Miremos ahora a David. Cuando David enfrenta a Goliat, cuando este hombre quiere intimidar a David. Y a mí la palabra me muestra en 1 Samuel 17, 42. Vamos a iniciar desde ahí. Y yo quiero que usted lo lea. Yo quiero que usted también lo analice. Dice la palabra en 1 Samuel 17, 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Dice la palabra, le tuvo en poco. En el versículo 43 dice: y le dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y Goliat le dice: y ven a mí, y yo voy a dar tu carne a las aves. Tremendo cómo lo intimida a David. Pero algo que me parece extraordinario es la respuesta de David. Y vámonos al versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, le dice David, y yo te venceré y cortaré tu cabeza. Tremendo. David estaba seguro y sabía quién era él en Dios. El autoconcepto que David tenía estaba basado en que él conocía, escúchalo bien, quién era él en Cristo. ¿Quién era él en Dios? ¿Quién era él a través de su Padre Celestial? A través de ese lente, él tenía un autoconcepto. Y él sabía que podía enfrentar a Goliat. Él sabía que él podía enfrentar a ese hombre grande que todo el pueblo de Israel temblaba cuando lo veía. Pero él no le tenía temor, porque él sabía quién era en ese Padre Celestial que él había conocido desde muy pequeño. Desde muy pequeño, allí en medio del campo, allí en la soledad, David había aprendido a conocer a su Padre Celestial. Y esto marca la diferencia en el autoconcepto que tenía Saúl y el autoconcepto que tenía David. David era un hombre introspectivo. Él meditaba y cantaba en medio de las ovejas de su padre. En medio del campo, allí él aprendió a luchar contra el oso y el león, porque así se lo manifiesta.
Así se lo manifiesta en 1 Samuel 17 del 34 al 37. Y yo quiero leérselo porque verdaderamente aquí vemos la valentía de David. Dice que él le respondió al rey Saúl: cuando cuido el rebaño de mi papá, le dijo a Saúl, y viene un león o un oso a llevarse una oveja, yo la persigo, dice David, lo ataco y recupero la oveja. El animal salvaje me brinca, pero yo lo agarro de la piel, debajo del hocico, y lo golpeo hasta matarlo. Así maté a un león y a un oso, y así mataré a ese filisteo pagano. Fue la manera como se expresó David. Morirá, dijo David, morirá por haberse burlado del ejército del Dios viviente. El Señor me salvó del oso y del león, también me salvará de este filisteo. Esa era la seguridad que tenía David desde muy joven. La palabra, queridos, nos da la fortaleza. La palabra de Dios tiene el poder suficiente para levantarnos y para enfrentar ese problema que parece un gigante. David sabía quién era él, pero a través del lente de Padre Dios. Tengamos cuidado con esta palabra. David fue entrenado y preparado para enfrentar gigantes. La palabra de Dios nos entrena. La palabra de Dios te entrena para que puedas enfrentar ese gigante. Y yo te invito para que te levantes allí donde estás y ya no llores más, ya no consientas más esa enfermedad, ya no consientas más esos pensamientos negativos, ya no te comportes así. Te dice el Señor: hoy levántate y toma la palabra para vencer ese gigante. Porque la única manera que podemos vencer nuestros gigantes internos, nuestros pensamientos internos, es a través de la palabra de Dios. Allí en el secreto, con Dios, con la palabra, reflexionando y mirando cuál es el autoconcepto que tenemos para presentarlo delante de Dios y poder ser corregidos en la presencia de Padre Dios, en la intimidad. Tenga cuidado, porque el conocimiento de lo que usted es depende de la fuente. Y hay una fuente, y esa fuente se llama Padre Dios. Y es allí donde nosotros podemos tomar de esa agua viva, tomar de esa palabra y fortalecernos y ser corregidos. Sí, muchas veces vamos a llorar, muchas veces nos vamos a sentir mal por nuestras equivocaciones, pero yo te invito para que vayas a la presencia de Dios y lleves ese autoconcepto y lleves todas tus frustraciones delante de Dios y puedas decir: Señor, quiero ser corregido, quiero avanzar, quiero recibir tu palabra y quiero estar en esa fuente para poder seguir adelante y vencer a todos mis gigantes. Porque tus mayores gigantes no están afuera, están adentro, están en tu mente, están en tus sentimientos, y tú te expresas a través de esos gigantes. Es el momento de derribarlos. Saúl fue un hombre celoso y envidioso como el resultado de su inseguridad, porque era muy inseguro. Los celos y la envidia, déjame hablarte un poquito acerca de esto. Los celos y la envidia, sentimientos negativos como el resultado de una frustración al ver que otros tienen o han conseguido lo que ellos no tienen. Y debemos tener cuidado con esto, porque a veces no nos damos cuenta que somos personas celosas o envidiosas, y no nos damos cuenta porque no practicamos el autoconcepto o la introspección para poder analizar al final del día nuestras emociones, cómo nos hemos conducido,
cuáles han sido nuestras palabras, cuáles han sido nuestros sentimientos, de qué manera hemos actuado ante los demás. Es importante esto para que podamos ser corregidos por la palabra. Saúl sintió celos de David y la raíz era que él era un hombre muy inseguro, muy inseguro. Él necesitaba de la aprobación de los demás y David se dio cuenta, pero David respetó todo el tiempo a Saúl, era su rey. Permítame leerles 1 Samuel 18 del 6 al 9. Y yo quiero que tú vayas a la palabra y puedas también leerlo conmigo. Aquí vemos cómo los celos de Saúl estaban allí a flor de piel. Y fue tanto el pensamiento de Saúl acerca de este sentimiento que lo marcó de por vida. Y eso fue lo que lo llevó a la perdición y a no cumplir el propósito. Le costó el reinado. Yo quiero que lo leamos, por favor. 1 Samuel 18 del 6 al 9. Cuando David regresó de matar al filisteo, las mujeres de los pueblos de Israel salieron cantando y danzando a recibir al rey Saúl. Gritando, tocaban panderetas y liras y exclamaban, escuche: Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Eso no le gustó nada a Saúl y se enojó muchísimo. Pensaba, las mujeres le dan crédito a David por unos cuantos miles. Solo les falta que le den el reino mismo. A partir de aquel momento, Saúl lo miró con recelo. Dice la palabra, Saúl pensó, o Saúl pensaba. En el momento que vio a esas mujeres que danzaban y que daban esos gritos, Saúl mató a miles, pero David a 10,000. Esa frase se le quedó en el corazón. Esa frase quedó allí en los pensamientos de Saúl y lo marcó tanto, esa frase, que lo condujo a hacer lo que ustedes ya saben, a perseguir a David siendo un inocente. Lo persiguió todo el tiempo de su reinado y esto fue el motivo contundente para que le quitaran el reinado eterno, porque Dios tenía propósitos grandes con Saúl. Miremos esto, analicemos esto. Tengamos cuidado cuando sentimos celos, envidias, iras hacia otra persona. Mira, yo pienso que es bueno que analicemos esto, porque cuando tengamos esos sentimientos, lo primero que tenemos que es ir a la raíz. Quizás usted tenga una frustración, quizás usted esté mirando a los demás como enemigos y en realidad no lo son. Quizás usted esté sintiendo o se está conduciendo de manera negativa porque está colocando frases en su mente, está colocando, y esto lo está llevando a sentimientos, y esos sentimientos lo están llevando a conducirse de manera negativa con las personas que están a su lado. ¿Qué origina lo que usted siente? Es demasiado importante para que podamos ser corregidos. Porque David no se colocó, escúchalo bien, no se colocó la armadura de Saúl. Él no le importaba lo que los demás tuvieran, no le importaba lo que los demás dijeran. Dice que David tomó unas piedras que había recogido del arroyo y de esa manera enfrentó a Goliat. ¿Qué podemos aprender de esto? Tomemos lo que tenemos, que hay en nuestras manos para enfrentar ese Goliat. No miremos la armadura de otro, no miremos lo que los otros tienen y las fortalezas que ellos tienen, o no miremos solo las debilidades de nuestros hermanos, porque nos pueden sorprender. Ellos tienen muchas fortalezas también. Miremos lo que hay en nuestro corazón.
Analicemos nuestros pensamientos. ¿De qué manera me estoy conduciendo para poder enfrentar a ese gigante? A ese gigante interno. Téngalo en cuenta, es un gigante interno. Mire cómo los celos y los temores y las envidias y la ira de Saúl dañaron su salud mental. Me lo muestra la palabra en 1 Samuel 18:10. Dice la palabra, vamos a leerla. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Mire cómo los celos, los temores, las envidias, las iras pueden dañar una salud mental. Lo vemos en Saúl. 1 Samuel 18:10. Yo quiero que usted vaya a la palabra. Y dice de la siguiente manera: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él empezó a tener locura. Empezó a tener pensamientos totalmente negativos. Y lo primero que se le vino a la mente fue: tengo que matar a David. La mente de Saúl estaba trastornada por el temor que sentía hacia David, por los celos y la envidia. Y siempre recordaba ese estribillo o esa canción de las mujeres. Siempre lo escuchaba en su mente. Y esto lo llevó, dice la palabra, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David se salvó muchas veces. Mas Saúl estaba temeroso, dice la palabra, estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Él sentía que Dios ya no estaba con él, y ese fue un temor que lo llevó a cometer tantos errores. La mente de Saúl enfermó, y esto nos muestra, es un ejemplo, porque los sentimientos, cuando son negativos y cuando son repetitivos, nos pueden llevar a una enfermedad mental. Abrimos puertas. Aquí dice la palabra que un espíritu venía. O sea que podemos abrir puertas cuando tenemos una mente totalmente negativa. Es necesario sanarla, iglesia. Es necesario sanar nuestra mente. Saúl no se dio cuenta y siguió avanzando, y su reinado fracasó. Su reinado fue lleno de envidia, de celos, y se enfocó mal, perdió su enfoque. El salmista, por todo lo contrario, dice la palabra que el salmista le decía: oh Dios, examina mi corazón. David tenía autorreflexión. David entraba en el secreto y le decía al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David siempre estaba en la presencia de Dios. Todo lo contrario de Saúl. El rey David, me enseña la palabra, que él manejaba la autorregulación. David manejaba la autoconciencia. Son dos elementos importantes para una inteligencia emocional. ¿Qué es esto? ¿De qué les estoy hablando? La autorregulación es la capacidad de identificar las emociones, controlarlas, ya sean negativas o positivas, con el fin de mantener o comportarnos adecuadamente. David lo tenía. Aquí me lo muestra la palabra. Él tenía en sus sentimientos, en sus pensamientos, él siempre los llevaba a Dios y le decía: Señor, examíname. Señor, conoce mi corazón. Señor, pruébame. Señor, mira cómo están mis pensamientos. Señor, mira si me estoy desviando por el camino correcto, y ayúdame, Señor. Ese era el salmista David. Tenía autorregulación y podía escuchar su conciencia. Él pasaba mucho tiempo a solas con Dios. Esto es importante. David, en medio de la dificultad, dice la palabra que se manejaba con prudencia. La prudencia. Y esto me lo muestra 1 Samuel 17, del 15 al 16. Dice la palabra: y David se conducía prudentemente
en sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Mira, David tenía otro elemento muy importante de la inteligencia emocional, que es la empatía. David tenía también mucha habilidad social. Él se relacionaba con el pueblo. David era amado por el pueblo. Dice la palabra que todo el pueblo amaba a David, porque él se relacionaba con el pueblo. Autorregulación, autoconciencia, empatía y habilidad social. Esto lo debemos desarrollar. Esto es necesario porque forma parte de lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Que aprendamos a conocernos a nosotros mismos, como lo hacía David. Que aprendamos a conocernos, a escucharnos. Eso es importante. Saúl consultaba a Dios aun cuando otros lo acusaron. ¿Recuerdan aquella ocasión cuando el rey David se fue a pelear con los valientes? Y cuando llegaron, fueron devueltos por el rey de los filisteos. David fue devuelto, y ellos estaban en una ciudad llamada Siclag. Y cuando ellos llegaron, encontraron la ciudad quemada, y se habían llevado a todas sus mujeres y a todos sus hijos. Y dice la palabra que todos lloraron amargamente, y el pueblo se fue contra David. Yo quiero leer esto por un momento. Dice en 1 Samuel 36: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba con amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Cuando todo el mundo acusaba a David, dice la palabra que David fue y consultó a Dios. David fue y se fortaleció en Dios. A él no le importaba lo que los demás dijeran. Él estaba siempre centrado en lo que Dios quería hacer en su vida. Y fue y consultó. Y salió triunfante, porque pudo recuperar a sus esposas y pudo recuperar a los hijos. Y que allí David se fortaleció aún más y confió aún más en Dios. Cuando todo anda mal, cuando todo está bajo presión, cuando todo parece que está en contra de nosotros, mira, yo te digo, deja la queja y deja de escuchar esas voces. Vamos a la presencia de Dios, vamos allí, busquemos refugio en Dios, como lo hizo el rey David. David no se colocó la armadura, del rey Saúl. Él colocó en sus manos aquellas piedras y salió, porque él era un hombre de campo, y los recursos que él tenía y la manera como él había sido entrenado fue en el campo. Aunque Saúl era un guerrero, y aunque Goliat era un guerrero experimentado en batalla, a David eso no le preocupó. David tomó lo que él tenía y salió y enfrentó a Goliat y lo venció. Eso lo dice la palabra, que él tomó el zurrón que tenía, y allí con la honda en su mano dice que él enfrentó al filisteo y lo mató. Esto nos puede enseñar a nosotros qué tenemos en nuestras manos. Hoy el Señor nos pregunta: ¿qué tenemos en nuestras manos? ¿Qué tienes tú en tus manos? Tú no necesitas usurpar la posición de otro. No, tú no necesitas ir y mirar las fortalezas de otro, o ir y acusar en medio de la debilidad de nuestros hermanos. No, nosotros tenemos que ir y mirar en el secreto de Dios lo que Él nos ha entregado, y con esas armas, con ese entrenamiento en el secreto con Dios, vamos a enfrentar nuestros gigantes internos. Recuerden que Saúl también cometió un error. Él ofreció fuego extraño. Cuando el profeta era el que tenía que llevar delante de la presencia de Dios el holocausto, Saúl no se esperaba. En 2 ocasiones cometió ese error y fue y ofreció holocausto, y esa no era su asignación.
Saúl tomó otra asignación que no le correspondía y era la asignación del profeta Samuel. Él era rey, no era profeta, y fue y tomó esa asignación y enfrentó los problemas más graves, porque esto le costó su reinado. Dice la palabra que Dios se arrepintió, de haber nombrado a Saúl, y el profeta mismo le dice que Dios lo ha quitado a él de su reinado. El profeta mismo le expresa y le dice: hoy el Señor quitó de ti ese reinado eterno. En 1 Samuel 13:9 tú lo puedes leer hasta el versículo 14, cómo el reinado fue quitado de Saúl por la desobediencia que Saúl tenía. Por la desobediencia, aún el profeta Samuel le llama la atención y le dice en el versículo 15 del 21 al 23, tú lo puedes leer, le dice: y Samuel le dijo: ¿se complace Jehová de los holocaustos y las víctimas? ¿Cómo en que obedezca las palabras de Jehová? En otras palabras le dijo: mira, tú puedes ofrecer muchos holocaustos, pero si tú eres desobediente, eso no le agrada a Dios. Eso no le agrada a Dios, porque Saúl fue muy desobediente y cometió pecado. Quería tener la asignación de otro porque él fue envidioso y creía que él todo lo podía manejar. Mira, en los momentos de dificultad, en los momentos donde entramos en crisis, nos damos cuenta que no podemos manejarlo todo, que es necesario que nosotros tengamos nuestra asignación y estemos allí, y en ese entrenamiento con Dios podamos seguir avanzando para poder vencer a esos gigantes. Saúl fue desechado, dice la palabra, fue desechado, y él le dijo: yo he pecado, pero te ruego, le dijo el profeta Samuel, que estés conmigo para que todo el pueblo lo vea. Otro problema de Saúl: él vivía de las apariencias. Tengamos cuidado cuando sentimos que ya nos hemos alejado de Dios y queremos vivir de las apariencias. Debemos ser genuinos aunque nos equivoquemos, porque David se equivocó, pero tenía algo, que él era genuino, tenía una relación con Dios verdadera. Y él fue conocido y sigue siendo conocido, el rey David, como el hombre conforme al corazón de Dios. Como el hombre conforme al corazón de Dios. Porque David fue perseguido, estuvo en las cuevas, estuvo en el desierto. David perdonó todo el tiempo a Saúl, lo honró como su rey. Nunca estuvo por encima mientras estuvo él reinando. Siempre lo honró como el rey de Israel, a pesar de que él sabía que él ya no era el ungido y que el ungido era él. Él perdonó todo el tiempo, perdonó a su hijo Absalón. El perdón, otro elemento importante en esa inteligencia emocional. David perdonó a su hijo de la división que le hizo cuando fue rey de Israel. Absalón causó mucho dolor a su papá, pero él lo perdonó y lo lloró. En todo tiempo, aún le quitaron a su esposa y él perdonó. Aunque lo buscaban para matarlo, él perdonó. Mira, quiero terminar con esta palabra, algo que llenó mi corazón y que está en el Salmo 51 del 10 al 11. David dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Mira, David desarrolló una inteligencia espiritual. Se preocupó, número 1, porque su corazón estuviera limpio. 2, buscó la renovación de un espíritu recto. 3, buscó ser aceptado por Dios siempre. 4, se preocupó por el Espíritu Santo que estuviera siempre en su vida. Número 5, buscó el gozo que producía la salvación eterna. Y número 6, buscó la nobleza del Espíritu Santo. Esto produjo en él una inteligencia emocional estable. Primero trabajó su espíritu, trabajó su parte interna, y luego aprendió a conducirse delante de los demás de una manera extraordinaria, porque tuvo una inteligencia emocional. Yo te invito para que oremos y reflexionemos acerca de esto. Pidámosle al Señor que nuestro corazón
sea limpio. Pidámosle a Dios que siempre queremos estar en su presencia. Pidámosle a Dios en estos momentos, digámosle al Señor: Padre, yo quiero tener un corazón recto. Yo quiero conducirme en esta tierra de manera correcta. Señor, que tu Espíritu Santo cada día forme, Señor, mi carácter. Que el control de mis emociones estén bajo el poder del Espíritu Santo. Tú puedes tomar esa decisión hoy. Que tus emociones estén bajo el poder del Espíritu Santo. Que tú puedas renovar tus pensamientos delante de Dios y decirle: Señor, que sean rectos. Porque solo a través de tu palabra yo puedo darme cuenta, Señor, que mis pensamientos a veces no son tan buenos. Y puedo, Señor, ser renovado en mis pensamientos solamente cuando la palabra tuya, Señor, yo la acepto en mi corazón. Yo te invito para que lo hagas en estos momentos. Padre, te doy gracias por esta palabra y te pido, Señor, oh Dios, que nos enseñes, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, gobierne cada día nuestras emociones, que tu Santo Espíritu gobierne cada día nuestros pensamientos, que tu Santo Espíritu gobierne nuestras palabras y la manera como nos estamos conduciendo en esta vida. Señor, ayúdanos para continuar el camino recto, para no desviarnos de tus propósitos en Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Queridos, los bendigo y los amo con todo mi corazón.